Una vez hemos completado todo el proceso, reiniciamos y podremos ver el resultado final. Pantalla de arranque, pantalla de carga al iniciar un título, músicas por plataforma y por último, información obtenida con el scrapeo. ¡Hi Retroloaders! Bienvenidos de nuevo. Hace un par de semanas hicimos un vídeo con la personalización básica de Batocera, de la cual te dejo anotación arriba y descripción abajo en el vídeo. Pero, ¿y si quieres ir un paso más allá? Pues si es así, te invito a que te quedes, porque en el tutorial de hoy vamos a ver cómo cambiar la imagen de inicio de Batocera, cómo cambiar la imagen de carga de Batocera, también veremos cómo tener músicas personalizadas por plataformas y por último veremos cómo hacer el famoso scrapeo para poder tener información adicional acerca de los juegos que tengamos. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Para poder hacer la transferencia usaremos una unidad USB que posteriormente conectaremos al sistema Batocera en ejecución para de ese modo poder copiar el contenido. Como podéis ver, en mi escritorio tendremos tres carpetas. Boot Splash con una imagen personalizada que se mostrará cuando el sistema arranque, Emulation Station Loading con una imagen que se mostrará cuando estemos cargando algún título y música por plataforma con distintas carpetas para cada sistema. Simplemente procederíamos a copiar estos archivos en la unidad USB y empezamos con la personalización. Para los que no lo sepáis, el Boot Splash es la imagen que el sistema Batocera nos muestra al iniciarse. Personalmente no lo considero de los temas prioritarios para ser personalizados, pero como sé que hay muchos a los que os gusta modificar al máximo, os muestro el proceso para cambiar dicha imagen. Para ello necesitaremos una imagen con el nombre boot-logo.png y la cual hemos copiado previamente a la unidad USB en el apartado anterior del vídeo. Pues bien, una vez hemos iniciado Batocera, pulsaremos F1 para entrar en el interfaz de carpetas y una vez aquí buscaremos en nuestra unidad USB el archivo .png correspondiente. Lo copiaremos y procederemos a pegarlo en la ubicación USR, Share, Batocera, Splash, sobreescribiendo la imagen existente con el mismo nombre. Una vez hemos copiado el archivo correspondiente, desde otro PC conectado a la red local, necesitaremos ejecutar un comando para que este cambio quede registrado. Para esto haremos uso de la aplicación PuTTY, la cual se puede localizar de manera rápida y cuya instalación no os llevará más de 2 o 3 minutos. Tras instalar la aplicación y ejecutarla, esta nos pedirá un hostname o una dirección IP. Como hostname introduciremos root@batocera, dejando el resto de opciones tal y como están por defecto. Al aceptar, abriremos una ventana de comandos donde se nos pide password o clave. Pues bien, como clave usaremos Linux, todo en minúscula. Al pulsar Enter ya estaremos dentro y podremos usar el comando en cuestión, el cual se llamará batocera-safe-overlay. La ejecución de este comando no llevará más de unos segundos y con ello habríamos completado este primer paso. La pantalla de carga sería la imagen que se muestra justo antes de empezar a jugar, entre que seleccionas un juego y empieza su ejecución. Para ello, al igual que en el paso anterior, necesitaremos un archivo con formato .png, cuyo nombre sería logo.png. Del mismo modo que en el punto anterior, al iniciar Batocera pulsaríamos F1 para entrar en el interfaz de carpetas y localizaremos en la unidad USB el archivo .png que vamos a utilizar. Copiaremos y pegaremos dicho archivo en la carpeta USR, Share, Emulation Station, Resources, sobreescribiendo el archivo logo.png existente. A continuación tendremos que ejecutar exactamente el mismo comando desde otro PC para que los cambios surtan efecto, usando para ello la misma aplicación, PuTTY. Como inciso, comentar que para hacer esta transferencia de archivos también podríamos recurrir a programas de transferencia FTP, como sería el caso de WinSCP. Personalmente considero que es un poquito complicar demasiado las cosas, pero como alternativa ahí la tenéis. Para esto arrancaremos WinSCP, pondremos como host Batocera y como datos de usuario y contraseña root y Linux respectivamente.
El tercero de los puntos de este tutorial de personalización es usar música personalizada por plataforma. Ya en el anterior tutorial de personalización vimos cómo usar música personalizada para nuestro sistema Batocera, y ya en aquel tutorial adelantaba que teníamos otra manera de usar música personalizada. En este caso, la música cambiará en función de la plataforma sobre la que estemos en el menú de Batocera. Para ello, importante, tendremos que usar archivos con formato .ogg o .mp3 con una frecuencia de muestreo inferior a 44.100 Hz y con un bitrate o tasa de bits inferior a 256 kilobits por segundo. Lo siguiente será tener las canciones organizadas por carpetas, cuyos nombres deben coincidir con los sistemas que reconoce el tema que estemos utilizando, como mínimo los que estén en la carpeta ROMs. En este caso tendremos las canciones organizadas en varias carpetas para las plataformas que en este momento tengo disponibles en mi sistema Batocera. Podríamos tener una o varias canciones por sistema. En el caso en el que tengamos varias, lo que ocurrirá con Batocera cuando estemos encima de esa plataforma es que se reproducirá una canción de manera aleatoria de ese surtido que tengamos para esa plataforma en concreto. Ahora simplemente localizaremos las carpetas con las canciones en el USB, copiaremos y procederemos a pegarlas en la carpeta Music dentro de la carpeta Share de Batocera. Ahora que tenemos las canciones en el sistema Batocera, volveremos al sistema y necesitamos entrar en el menú de Batocera pulsando Start, entrar en configuración de audio y dentro de dichas opciones tener activas tanto la música de fondo como solo reproducir la música específica para cada sistema. La opción de reproducir música específica del sistema lo que hará es reproducir las canciones de todos los sistemas de manera aleatoria, y eso en principio no es lo que pretendemos. Ahora vamos al último paso, el archiconocido scrapeo de juegos. ¿Qué es el scrapeo? Esta función lo que hará es, para cada juego que tengamos en nuestro sistema Batocera, extraer información adicional. Carátulas, capturas de pantalla, logos, información acerca del título, pequeños vídeos con gameplay o puntuación del título, entre otros. Para ello, importante, necesitaremos conexión a internet en el PC en el que tengamos nuestro sistema Batocera. La descarga se realizará accediendo a una web que tiene una base de datos bestial, Screen Scraper. Bueno, sí, hay otras fuentes, pero como Screen Scraper es la que siempre he utilizado y nunca me ha dado problemas, es la que yo recomendaría personalmente para utilizar. Pues bien, simplemente tendríamos que acceder al web y registrarnos para obtener un nombre de usuario y contraseña. Una vez tengamos ese usuario y contraseña, entraremos en el menú de Batocera con Start, iremos a Scrapear, tendremos algunos filtros por aquí para concretar lo que queremos scrapear y luego iremos a Ajustes de scrapeo. Dentro de esta sección elegiremos el tipo de carátula así como la información adicional que queremos descargar. En último lugar tendremos que poner el usuario y contraseña que hemos obtenido previamente en la web de Screen Scraper. Aceptamos y buscamos ahora la opción de iniciar scrapeo. Si no hemos introducido correctamente los datos de acceso, nos saltará un fallo como el que veis en pantalla. Si por el contrario hemos introducido los datos correctos, Batocera buscará los títulos en función de los filtros definidos y comenzará un proceso de búsqueda de la información que hayamos seleccionado anteriormente para cada título, descargando lo que corresponda. Este proceso, como podréis suponer, llevará más o menos en función del volumen de ROMs o juegos a procesar, pero finalmente podréis completar el proceso y de ese modo tener toda la información de los juegos de vuestro sistema Batocera. Un detalle importante es que Screen Scraper tiene un límite de descargas o scrapeos diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenéis una base de juegos pues brutalmente grande, posiblemente no podáis hacer el scrapeo de todos los títulos de una sola vez y tengáis que esperar 24 horas a que se resete la cuenta para poder continuar con el resto de títulos. Una vez hemos completado todo el proceso, reiniciamos y podremos ver el resultado final. Pantalla de arranque, pantalla de carga al iniciar un título, músicas por plataforma, y por último, información obtenida con el scrapeo. Tened en cuenta que la manera de representar la información obtenida en pantalla la podéis modificar en opciones de interfaz, configuración del tema, para que podáis elegir la manera que más os guste.
Próximamente comenzaremos con la configuración específica por plataformas, así que te animo a que te quedes por aquí. Por supuesto, si te ha gustado este segundo tutorial de personalización, por favor dale a me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta o pregunta por aquí abajo y suscríbete si quieres saber lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí, son los miembros o mecenas de Patreon del canal, gente muy maja que apoya de manera simbólica al canal para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!